pantalla. Sí, listo, vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya se mencionó Diana, el día de hoy pues vamos a hacer como una pequeña charla correspondiente pues a lo que es una introducción a Python y el tema de redes neuronales. Yo actualmente pues soy estudiante de la maestría en geofísica en la Universidad Industrial de Santander. Como ya se mencionó, pues también soy egresado de la Universidad Industrial de Santander pues como geólogo. El día de hoy en esta agenda pues se llama a abordar 4 puntos. Creo que entonces como qué es Python, por qué, digamos, considerar un poco Python en respecto a otros lenguajes de programación, qué podríamos hacer con Python y finalmente pues ya el tema más como de mayor interés entre todos nosotros es lo de redes neuronales. Bueno, primero que todo, pues antes de ver qué es Python, digamos, qué corresponde el concepto de programación. Programación es como un proceso, digamos, donde definimos es idear y ordenar una serie de acciones que pues no necesariamente nosotros vamos a ejecutar, sino en este caso va a ser un ordenador, un equipo que las va a realizar. Para ello, pues el computador es como una herramienta, la cual debemos darles una instrucción y para ello se requiere un lenguaje. En este caso, pues Python sería como ese lenguaje que nos permita comunicarnos con el ordenador para poder hacer esa interacción y que el computador entienda más o menos qué es lo que quiere, qué queremos hacer, ¿sí? Para que pueda ejecutar. Porque digamos, considerar Python, porque es un lenguaje pues que es bastante poderoso, es flexible, es un lenguaje pues de alto nivel. Cuando pues más adelante en algunas charlas o si ya han escuchado el concepto de un lenguaje de alto o bajo nivel, esto hace referencia a cómo ese lenguaje es con respecto a su simpatía con el usuario. Cuando hablamos un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que está como más cercano a lo como un computador entiende, digamos, cifrado de ceros, unos y símbolos. Y un lenguaje ya más de alto nivel es más cercano a nosotros como personas que podemos entender como palabras y textos de una manera más cómoda y sencilla. Primero que todo, pues hay que considerar que pues, Python fue desarrollado en los años 90 por este personaje, Guido Van Rossum. Es un software libre, entonces que su principal pues, interés fue de desarrollarse para todas las plataformas y todos los sistemas operativos, entonces no hay como una limitante ante quienes pueden o no usar este lenguaje de programación, digamos, por el sistema operativo. Ya tocando, digamos, algunos temas, hay muchos lenguajes de programación, por ejemplo está PHP, Microsoft, Java, JavaScript, Ruby, y pues acá vemos Python, C++, C Sharp. ¿Y qué, digamos, puede diferenciar este lenguaje de programación Python con respecto a los demás? Es que es simplificado y rápido en su curva de aprendizaje, que, digamos, es una buena base de lenguaje para comenzar en este mundo de la programación, para, pues, posteriormente ir avanzando a lenguajes tal vez que sean un poco más complejos. Elegante y flexible, ya que pues ahorita más adelante vamos a hacer una estructura en código muy simple y veremos que pues es fácil de leer, fácil de entender. Programación sana y productiva, pues esto también va mucho de la par de, como dicen, tener un orden y pues la misma forma en la cual está generalizado la estructura de Python se genera pues como ese orden y una limpieza. Portable, como ya se mencionó, pues esto se puede trasladar a diferentes sistemas operativos, no hay ningún inconveniente, la única condición es que pues cada computador tenga su sistema instalado, la versión de Python, pero pues actualmente Google Drive está una opción de Google Colab que nos permite trabajar como en un ambiente virtual de Python, entonces no es necesario ya como tener instalado en nuestros ordenadores Python, sino pues tener una conexión a internet, una cuenta de Gmail y pues desde ella podemos acceder a hacer uso de Python. Y la comunidad, ya que pues es un lenguaje que está tomando bastante fuerza en los últimos años, la comunidad está pues creciendo, es una comunidad que pues siempre uno que hace las consultas, hay alguna respuesta o al menos hay un indicio de alguien que ya se topó con ese problema y pues puede acercarnos a una posible solución. Sí hay que recalcar que más que todo esta comunidad es de habla inglesa, en el momento pues hay plataformas y páginas en español que dan soluciones, pero pues igual que todo, el fuerte se encuentra en el idioma inglés. Bueno, ¿por qué Python? Como ya se mencionó, pues algunas características. Este es un ejemplo de la sintaxis de Python. Vemos solamente 8 líneas de código. En Python podemos, pues, miramos la primera línea, aparece esto, algo que llaman como un comentario.
El comentario son líneas de código que no se van a ejecutar como tal por el programa, por el computador, solamente son como líneas que nosotros mismos como usuarios dejamos a veces como para dejar comentarios para futuros trabajos, para nosotros mismos ir entendiendo qué se está haciendo. Luego pues está la línea número 2 que corresponde a import. Esa línea lo que corresponde es a importar librerías, que más adelante pues vamos a ver que Python es como una biblioteca muy grande, donde hay diferentes libros y dependiendo pues de las necesidades que uno requiera, va a buscar como ese libro y vamos a llamarlo. Voy a usar este libro en mi proyecto y pues con él trabajar. Y aquí encontramos lo que corresponde a la línea 3 hasta la 6, una de las características que es el lenguaje anidado. ¿Y qué quiere decir que sea anidado? Que, como vemos, comienza acá en definir una función en la línea 3, dos puntos, luego pasamos a la siguiente línea y se hace como un salto, una tabulación. Esto lo que indica es que todo lo que se encuentre dentro de esta tabulación corresponde todavía a esta función. Y en esta línea 4, en esta función que se está creando, se va a hacer un bucle. Una manera también para realizar procesos iterativos que queramos de que se repitan n cantidad de veces para, según un propósito. Nuevamente pues vemos que se hace otro salto de tabulación para, digamos, definir acá en la línea 5 una variable, que es Python ofrece esa ventaja que la definición de variables es muy sencilla. Colocamos cómo se quiere llamar esa variable, damos un símbolo igual y pues lo que queremos guardar en esa variable. Bueno, acá en el ejemplo que fue tomado del grupo edTeam, guardan la palabra edTeam. Luego en la siguiente línea dicen qué vamos a hacer con esa variable, dan una opción print, que es simplemente imprimir, como mostrar en pantalla algo, y van a hacer algo que es imprimir hola mundo y pues la variable que ya se ha guardado. Finalmente se sale, y como habíamos dicho, esto ya Python maneja un lenguaje anidado por tabulación. Si nos regresamos completamente, como vemos la línea 7 está nuevamente completa a la izquierda, ya estamos por fuera de esta función. Entonces, esta línea de código 7 se ejecutará aparte de esta función. Y en la línea 7 ya acá hace referencia a que Python ofrece también, igual que muchos lenguajes, trabajar condicionales. Hay muchos. El if es como comprobar si se cumple una condición. Digamos acá name es igual a name. Eso ya más adelante lo veremos. Se ejecutaría en la línea 8, de nuevo, dos puntos. Hay un salto de tabulación. Si se cumple la condición 7, va a ser la ejecución y llama nuevamente a esta función. Entonces, esto es como una manera sencilla de ver cómo es la estructura de Python, tal vez algo confusa, pero si se compara a veces con muchos lenguajes, es bastante intuitivo. Vemos que no hay muchas como abreviaciones que se están usando y sintaxis que son bastante, que se pueden relacionar fácilmente, ¿sí? Que las podemos interpretar. Bueno, siguiendo con esa idea de Python, vimos que pues es sencillo, pero pues hay muchos lenguajes más de programación, ¿sí? Hay gran diversidad. Como podemos ver acá, pues en esta gráfica de más o menos los años 2000 en adelante, hay varios lenguajes. No sé si alcanzan a ver directamente Python, que está de color verde. Se encuentra acá. Vamos a dejar solamente, digamos, 4. Dejamos al lenguaje C, en color azul, Java, color negro, Python, este está en color verde, y JavaScript en tonos amarillos. Entonces acá antes pues de continuar, digamos, con este de por qué tomar Python, hay que recalcar que pues ningún lenguaje siempre va a ser mejor o peor que los otros, ¿sí? Es dependiendo qué es lo que queramos hacer, qué queremos, digamos, desarrollar con nuestros códigos, cuál es nuestro objetivo, si desarrollo web, aplicaciones, inteligencia artificial. Entonces ahí como que toma fuerza también lenguajes de programación. Y también tiene que ver mucha relación, por ejemplo, digamos, C y Java son lenguajes de programación, perdón, muy antiguos que ya vienen incluso antes de Python. Entonces ya hay muchas cosas que han sido desarrollados en estos lenguajes. Entonces cuando uno quiere hacer una implementación, un mantenimiento, pues obviamente toca mantener esa sintaxis a menos de que se traiga todo a un nuevo lenguaje. Como digamos a veces está ocurriendo con Python. Si miramos acá en los últimos años, Python está tomando bastante fuerte y pues Java sí se mantiene. Un decir acá pues, porque ¿para qué Python? Porque digamos Java se mantiene, porque Java es un lenguaje de programación, JavaScript, que se usa mucho para, digamos, el desarrollo de aplicaciones de escritorio, páginas web, aplicaciones móviles, pero pues eso no implica que nosotros con Python no podamos hacer también eso. Pero nuevamente volvemos a la pregunta de qué área de la programación queremos elegir. Hay muchas. Aquí pues si miramos la imagen de la derecha, Python ofrece Data Science, Big Data, desarrollo web también, Machine Learning, seguridad informática y desarrollo de videojuegos. O sea, Python no solamente está sesgado
a un interés científico, sino pues también podemos trabajar con páginas de desarrollo web, machine learning o juegos. Pero pues en el proceso, digamos, de qué lenguaje elegir, sí tenemos como primero considerar cuál es nuestro objetivo. Entonces, como la charla de hoy está enfocada en machine learning, si quieres espera un momento que va a hacer el ruido. Aló, listo. Entonces, tenemos que enfocar como elegir qué es lo que queremos desarrollar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro interés? Por ejemplo, en Python, el Data Science y el Machine Learning son, pues, para nosotros como geólogos, geofísicos, y sí es de bastante interés el trabajo también con grandes datos. Por lo tanto, pues, escoger Python es un programa acertado. Y pues con él, lo que les decía ya en un comienzo, es un lenguaje en el cual podemos partir y comenzar a luego incursionarnos en lenguajes tal vez que sean usados en otras ciencias, de mayor uso tal vez como R, que también es bastante usado en la parte estadística. Entonces, siguiendo, habíamos mencionado de que Python es como una gran biblioteca que tiene grandes librerías, o sea, hay muchos libros, por ejemplo, digamos en Data Science, esos como libros, módulos que se usan son Scikit-Learn, Seaborn, Matplotlib, Pandas y TensorFlow, son que se usan en conjunto, ¿sí? Hay muchas más, pero pues estas son como las que a veces más se resaltan. Si miramos la parte de Machine Learning, digamos los módulos principales con los cuales se hacen desarrollos e implementaciones son TensorFlow, Scikit-Learn, Timo, Keras y PyTorch. Entonces nuevamente pues es como vimos, simplemente escoger qué librería voy a trabajar según mi objetivo y llamarlo. Pero pues no solamente hay esas librerías. Python pues también ofrece librerías generalizadas como está NumPy, SciPy. NumPy es una librería que nos permite trabajar con matrices. Tal vez si algunos han trabajado con MATLAB, digamos, verán bastante semejanza de este módulo con la implementación de que pues se desarrolla en MATLAB. Entonces podemos ahí trabajar lo que son vectores, matrices de grandes dimensiones. SciPy es una librería científica donde pues a semejanza digamos como lo que puede ser Máxima, Maple y otras aplicaciones que nos permiten desarrollar ecuaciones o resolver, digamos, límites, derivadas. SciPy puede cumplir también esa labor. En la parte, digamos, de representaciones y de uso de grandes datos, tenemos Pandas, que una semejanza es como usar un Excel, o sea, nos permite leer archivos, tablas, crear tablas, en las cuales pues tendríamos nuestras filas, columnas, cada uno con sus respectivos caracteres, podemos adquirir valores vacíos, valores booleanos de verdaderos, falsos, igualmente valores vacíos, textos, y una librería, Matplotlib, es la que usualmente se emplea para la representación gráfica. Esta librería pues es bastante robusta, donde se pueden hacer gráficos 3D, diagramas de violín, gráficos de dispersión, figuras en 3, digamos, de planos y superposiciones de pues, otras gráficas. Ya entrando como librerías de Machine Learning, está Scikit-Learn, que es una de las principales librerías y que por su simplicidad y su manera amigable de trabajar nos sirve como para iniciar en este mundo. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo que se encuentra en la página de ellos, es que tenemos 3 grupos, ¿sí? Donde vemos unas nubes de puntos rojos, azules. Esto podemos ver como si fueran una espiral que está conectada. Aquí de una manera concéntrica, en el aro externo se encuentran puntos rojos, en el aro interno puntos azules y acá como divididos, la mitad azul, la mitad rojo. Entonces el Machine Learning son herramientas que nos permiten, digamos, en este caso, si queremos diferenciar, clusterizar, agrupar y diferenciar cuáles serían puntos rojos y puntos azules, hay diferentes herramientas, como están el método de vecinos cercanos, Support Vector Machines, los Random Forest, que aquí están, random forest, que son lo mismo que árboles de decisión, que son como una secuencia de condiciones que uno va colocando. Y podemos ver que, digamos, cada una de esas herramientas nos ofrecen pues resultados que pueden ser acertados o no. El valor que encontramos acá de 0.88, 0.97 es de un porcentaje de 0 a 1 de qué tan bien clasificado fue esa clusterización, esa división entre puntos azules y puntos rojos. Entonces podemos ver que en ocasiones diferentes métodos pueden llegar, por ejemplo,
derivado del support vector machine y implementación gaussiana, tienen un porcentaje igual y pues se logran pues diferenciar bien los dos clústeres, más no quiere decir que pues ninguno prime o más que otro, digamos, acá sí tal vez sí no creo que haya sido una buena implementación, aunque un puntaje superior a 80 puede llegarse en algunas ocasiones a tomar óptimo. Acá vemos que pues baja. Entonces aquí en esta librería pues vamos a encontrar muchos otros algoritmos de clusterización, pero pues más adelante solo nos centraremos en el de nuestro interés, que son las redes neuronales. Acá hay un ejemplo como para ir entrando en cómo sería el concepto cómo se trabajan en redes. Tenemos unos datos de entrada que van a ser los de entrenamiento, buscamos predecir algo, acá tenemos imágenes de números que a mano alzada, y vemos que, digamos, acá dice que parece una figura de un 0, se le corresponde un 0, un 1, 2, 3, respectivamente, y esperamos predecir que, digamos, otras imágenes. Aquí solamente se muestra una parte del set de entrenamiento, digamos que predecir que esto también sea predicho como un 9, esto que corresponde a un 4, esto un 8, y aunque esto pues pareciera tal vez un 9, se espera que predizca un 8. Después de ese entrenamiento, pues en Scikit-Learn uno hace como su comparación, acá hay como lo que uno encontraría de resultados, un valor predicho y se compararía con un valor real. Aunque esto predijo un 1, realmente es un 2. Esto que predijo bien, este también. Y pues así igualmente con otras gráficas. Como se mencionó, también está la librería de TensorFlow, que es una librería un poco más avanzada, más robusta, que permite trabajar con las tarjetas gráficas. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con TensorFlow y Scikit-Learn para el tema de redes neuronales? Es esa principalmente, el uso de tarjetas gráficas, que son tarjetas que son dedicadas y pueden hacer procesamiento, digamos, de trabajar con matrices, que ya vimos en NumPy, de una manera pues más robusta y puede agilizar el trabajo al momento de hacer el entrenamiento de una red, pero no implica que nuestro módulo de Scikit-Learn no sea suficiente. La verdad es bastante útil ese módulo. Entonces, ¿no? Esta es una alternativa suficiente como el paso siguiente si continuamos, como dicen, explorando módulos. Por ejemplo, está una extensión de TensorFlow, que es TensorFlow Lite, que es un aplicativo en el celular, donde hay ya una red neuronal entrenada, en la cual pues si se le ingresa una imagen, ella puede predecir o indicar qué objeto se está evidenciando, enmarcándolo. Pues por ejemplo, acá esta pera, ella lo enmarca, reconoce pues hay un objeto, pero lo define con una persona, pero aclara que dice, es una persona, pero estoy con un 51% de certeza de que sea una persona. Acá en cambio una manzana, y pues asegura que es como está casi un 79% seguro, igualmente la banana un 80%. Entonces acá pues ya podemos ir viendo de que igual que toda herramienta siempre va a haber como su falencia, su posible error, pero pues esto también se va a soportar de que como tiene está identificando gran cantidad de objetos, este fue el que consideró más apto, pero no descarta de que otra posible categoría se pueda encontrar muy cercano a este valor. Ya entrando como algo más de nuestra tal vez de interés, en el 2021 Ruiz y otros emplearon pues esta librería TensorFlow, valiéndose pues de ya incluso redes neuronales entrenadas para, digamos, identificación de fracturas. Como ellos hicieron ese proceso es tener una imagen original, que es esta de acá, cualquiera de estas dos. Luego buscan que se prediga dónde están las fracturas, evidenciando que las zonas blancas serían las fracturas, zonas negras es donde no hay fracturas. Y si superponemos, pues es como evidenciar gráficamente cómo sería pues esa interpretación que ellos toman, ¿sí? Después de entrenar una red, uno esperaría que pues salga todo bien, ¿no? Pero digamos, ellos hicieron una prueba, digamos en esta de baldosas vemos que las líneas blancas corresponden con los bordes de las baldosas, este fragmento de acá vacío no, dicen que no es una fractura, bueno, uno puede decir, listo, la imagen quedó bien, pero acá, pues, digamos, esta imagen acá a la derecha, esa red neuronal, digamos, nosotros podemos ver que estas líneas oblicuas son sombras, pero la red neuronal lo identifica como fracturas. Entonces acá podemos ir ya haciendo hincapié de que esto también, pues si uno mira el artículo, también es como se caen en la cantidad de datos que usaron para entrenar, que más adelante tocaremos ese tema. Pero antes de continuar con este tema de redes neuronales y pues con nuestro interés geólogo, geofísico, de SIGS, cartografía, geoestadística, hay muchos más módulos que podemos implementar y usar esto en Python para nuestros intereses. Está la librería de SIMPEC, módulo de SIMPEC, donde pues es un módulo dedicado pues a la geofísica, donde podemos hacer modelamiento de resistividad, de gravimetría, donde podemos discretizar el modelo, o sea, definir cómo se encuentra cada uno en nuestra grilla,
y hacer un estimado de cómo se encontraría esta anomalía. Esto sería pues bastante interesante cuando hacemos un modelo inverso para ver qué esperaríamos encontrar en alguna zona. Algo que pues creo que a todos los geólogos siempre nos interesa es poder la opción de realizar un modelo 3D. Está la opción de GamePy, que a partir de unos datos de entrada donde especificaremos cuál sería nuestra base, el techo de cada una de las formaciones, si hay alguna falla, cuáles son los puntos que se encuentran sobre ese plano de falla, cómo sería la cinemática, esta flecha indicaría cómo sería ese desplazamiento de esa falla. Podemos generar pues un bloque, un modelo 3D geológico, ¿sí? Pero si hay mayor información, pues un poco más de proceso de trabajo, podemos llegar a modelos más complejos, como el que se encuentra aquí a la parte derecha. Ya también está, pues ya muchos hemos trabajado la parte del SIG, ArcGIS, QGIS, incluso pues en dichos programas hay su espacio para el terminal de comandos que trabajar, entonces creo que está implementado Python, y pues Python nos ofrece el módulo, la librería de GeoPandas. Acá pues si hacemos como esta separación, está Pandas, esto hace también como referencia de que este módulo fue creado con ayuda pues de Pandas, o sea, hay muchas funciones de Pandas que pueden ser aquí implementadas. Entonces, en GeoPandas hay ya mapas base, como digamos globales, y que podemos escoger, digamos, un sector en específico del planeta, hacer como su categorización por una leyenda, ¿sí? También podemos importar un shape, al igual que hacemos con un SIG normal. Ese shape lo podemos proyectar nuevamente sobre un mapa base de nuestro interés, o crear incluso mapas interactivos que pues es de bastante como llamativos en este tipo de trabajos. Ahora sí, retomando lo de redes neuronales, como vimos, se requiere pues de una imagen original, de valores a predecir, y pues luego pues esto es más que un comparativo. Entonces supongamos que todo parte de un conjunto de datos, ¿sí? Y acá en el tema del Machine Learning podemos dividirlo en dos grupos, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. La gran diferencia está, ambos parten de la misma conjunto de datos, pero el aprendizaje supervisado, al momento de iniciar el entrenamiento, tiene una adicional, que tiene los valores de etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Es algo como ver hacia dónde quiero ir con ese algoritmo de clusterización, de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que entrando el conjunto de datos, que son estas figuras con diferentes colores, entran con sus respectivas etiquetas, pasa por el algoritmo, sale y se clasifica y se relaciona. Entonces, este es un cuadrado rojo, azul, perdón, y va pues con su respectiva etiqueta, lo mismo el triángulo, cuadrado y triángulo. El aprendizaje no supervisado, se elimina este concepto de etiquetas, solo entra el conjunto de datos, o sea, nuestras figuras, y va a salir algo. ¿Qué va a salir? Dependiendo de lo que se desee implementar, ¿sí? Del algoritmo que se esté, perdón, no es lo que se desee, sino cómo se hayan planteado los primeros parámetros o bases de cómo se vaya a ejecutar el algoritmo. Por ejemplo, si aquí entra mucho en juego los algoritmos de clusterización o de agrupamiento, en el cual, digamos, tenemos una densidad de puntos y comienza a ver el vecino más cercano, cuáles son los que se encuentran más cerca, digamos, estos están bastante retirados, estos juntos, supongamos que este esté un poco más retirado, ya no haría parte de este clúster, entonces ahí comienzan a jugar esos parámetros adicionales y se está usando una métrica de distancia euclidiana. Entonces acá, en este ejemplo, pareciera que nos está dividiendo como los cuadrados y los triángulos, incluso pues ya ponen un poco también más exquisitos, pues dicen cuadrados azules y rojos, pero pues esto sí ya, lo que queda aquí es muy a la prueba y error, ¿sí? Y dejar que el mismo algoritmo vaya encontrando una solución, luego posteriormente nosotros evaluamos si fue correcta o no. Pero entonces el tema de las redes neuronales, y para nuestro caso vamos a encontrarnos acá, en el aprendizaje supervisado, donde siempre vamos a tener unos datos de entrada y unas etiquetas, para que pues, como dicen, según lo que tengamos, quiero predecir estos valores. Entonces, vamos a proceder que esto es una estructura de una red neuronal, así de una manera muy sencilla. Como vimos, vamos a tener unos variables de entrada, que aquí están, se expresan como X, que serían nuestras entradas. Queremos predecir unas etiquetas, que serían nuestras variables de salida, que se expresan con las variables Y, pero adicionalmente pues la red neuronal se enmarca en este cuadro constituido por capas. Consideremos que cada uno de estos círculos es una neurona, y vemos que cada una de estas neuronas, vemos esta primera, le llegan en flechitas
cada una de nuestras variables de entrada, adicionalmente pues le llega un valor, dice +1, entra, pero en cada una de las flechas está apareciendo como un símbolo de W, ¿sí? Que como dicen, está recibiendo, aparte de las variables de entrada, entra una variable W y una variable numérica adicional. Entran acá, luego si miramos la siguiente neurona en esa misma capa, está ocurriendo lo mismo, y pues esa capa también tiene al final otra variable numérica que va a ingresar a la siguiente capa. Igualmente no aparece otra variable W, que no es respectivamente igual que la primera, es otra, y así hasta salir. Entonces, tal vez algo confuso, pero miremos primero que todo cómo es el funcionamiento de una neurona. Entonces tomemos una solita, que sería esta de acá. Esta sería nuestra neurona, la misma circulito. Vimos que tenían variables de entrada, valores de entrada X, ¿sí? Vimos también que aparecían unos valores de W, aquí están. Y vemos que como que cada variable de entrada X tiene su valor W. Y vemos una variable numérica, y acá se representa como B. Entonces ya podemos como irle dando un nombre. Entonces este serían como los pesos, W hace referencia a los pesos que va a tener cada una de esas variables de entrada, ¿sí? Cada uno va a tener su propio peso y un valor de sesgo o vías, que es representado pues con la letra B. ¿Ingresan a dónde? A la neurona. ¿Y qué ocurre primero? Se hace una suma, una sumatoria para dar un valor Z, pero ¿qué se está sumando? Miremos esta expresión de acá. Si la miramos es muy semejante a lo que nosotros conocemos pues como una ecuación de la recta, ¿sí? Porque estamos como queriendo predecir algo. Estamos viendo, veámoslo así de esta manera, una ecuación de la recta. Vemos que W sería lo que corresponde a una pendiente, X nuestra variable, y B pues el sesgo o la línea de corte donde va a cortar esa recta en la gráfica. Entonces, veámoslo de momento que esto es una línea recta, ¿sí? Acá está calculando una línea recta. Luego de haberse calculado, pues, ejecutándose aquí una sumatoria de esa regresión lineal, esa variable entra en otra función, ¿sí? Nuestro valor z, que era este, entra a otra función, f, y pues en este caso está ingresando a esta función, pero esa función, ¿qué es? Para que nos dé ese valor de salida yj, que es este que es el que va a salir como tal de la neurona. Esa función son conocidas tradicionalmente pues como funciones de activación. Acá a mano derecha vemos 5 gráficas de las funciones de activación. ¿Cuál es el objetivo de esas funciones de activación? Como vimos, hicimos primero una regresión lineal, y si volvemos y hacemos como una interpretación, digamos, si tenemos puras líneas, muchas líneas, cada una de esas está haciendo una diferente regresión, ¿sí? Y al final, pues, si tenemos puras regresiones lineales, al final nos va a dar una línea, ¿sí? O sea, es como si hubiésemos aplicado una regresión, y lo que queremos con la red neuronal es que nuestra salida no necesariamente sea una recta, sea tal vez algo más curvo, ¿sí? O que nos permite, digamos, esa flexibilidad en nuestro caso, digamos, de mapas, de poder diferenciar alguna categoría, el tema, por ejemplo, de las fracturas, que nos puede identificar qué sería una fractura, qué no sería una fractura. Tal vez una recta o una expresión rectilínea no sea muy fácil de usarla. Por lo que se hace uso de esas funciones de activación para eliminar como esa linealidad y permitir que ese sistema de redes neuronales al final no colapse y caiga como una regresión lineal generalizada. Entonces hay varias funciones de activación muy usadas tradicionalmente. Está pues la sigmoide, la tangente hiperbólica, la ReLU, la liquid ReLU. Esta pues es bastante reciente, se está tomando bastante fuerza, y lo mismo esta exponencial. Digamos, consideremos estas dos, la sigmoide y la ReLU. Como podemos ver, la sigmoide, si ya alguien ha trabajado con la regresión logística, es esta misma expresión, está acá. ¿Cómo podemos interpretar la sigmoide? La sigmoide, digamos, aquí es un valor de 0.5. Esta función de activación es bastante utilizada cuando queremos hacer una red neuronal para clasificar, ¿sí? Porque tenemos un valor mínimo de 0, máximo de 1. Entonces casi siempre se tiene que, digamos, el 0 es un no pertenece, un 1 quiere decir que sí pertenece. Entonces lo que vimos, por ejemplo, cuando pasaba con la pera, tal vez esto obtuvo un porcentaje de 0.51, o sea, en todas las categorías que él tiene clasificado, justo esa fue el más alto, entonces pasó a ser que sí es una pera, ¿sí? En nuestro caso, digamos, volviendo al tema de las fracturas,
va a dar uno, dependiendo del valor, después de haber pasado por esa función de activación, al final se va a considerar si es o no corresponde ese píxel, ya que pues como vimos en las imágenes, a una fractura o no corresponde a una fractura. La tangente hiperbólica pues visualmente corresponde a la misma, como dicen, la misma curvatura, con la diferencia de que sí nos permite valores negativos. Ya en algunas situaciones esto pues es bastante útil, digamos, y ya en la parte matemática también es un poco, se llega a una solución más rápida con la tangente hiperbólica. Igualmente acá está su expresión. La función lineal, la xrelu, que es esta de acá, corresponde simplemente a ver cuál es el valor máximo entre 0 y la salida que obtuvimos. Y pues como podemos ver, si el valor es inferior a 0, va a ser siempre 0. Y si es superior, siempre se va a mantener la misma. Entonces, algo de resaltar de esta función de activación es una de las principales que se usan cuando uno comienza a implementar una primera red neuronal y como para ver así cómo comienza a comportarse la red, ya que pues en la solución matemática, que pues ahorita vamos a ver, la que más rápido converge a una solución y nos permite ir al menos comprobando cómo se está comportando esa red y si estamos tomando, digamos, los parámetros de entrada, los adecuados, ¿sí? O si quiere tal vez requerir más o menos parámetros o ingresar más capas. Bueno, entonces, pues, esto es más o menos lo que ocurre en la red neuronal en una sola. Entonces, lo que ocurriría nuevamente es lo que vimos, neurona por neurona, sale siempre un valor, y en este caso se vuelve a repetir acá en este, y sale, y así en todas. Y siempre va a haber como esa conexión, una manera sencilla de ver. Entonces, ahora, como vimos, ya vemos qué es lo que pasa en una sola neurona. Sí, acá vemos una red neuronal de una sola capita, que es esta de acá. Ya vimos qué pasa en cada uno de estos punticos, ¿sí? Que tenemos las variables de entrada acá en este sector, y al final queremos hacer algo y predecir algo, o ya sea clasificar o un valor. Entonces, vimos que hay un proceso hacia adelante. ¿Cómo se hace la red neuronal para que sufra, digamos, ese entrenamiento? Y vimos la influencia de unos valores W para cada variable de entrada, y hay también un valor adicional de B, ¿sí? ¿Cómo se definen esos valores? ¿Cómo uno los condiciona? ¿Cómo uno puede garantizar que fueron elegidos de manera correcta? Entonces, eso ocurre mediante, primero vimos, se colocan, digamos, valores W iniciales aleatorios de W, de B. B sí puede quedar un poco más estable, en 0 incluso, pero W sí tienen que ser en lo posible aleatorios, diferentes entre cada una de las redes neuronales. Se hace un barrido hacia adelante, obtenemos nuestro primer resultado, y luego para el entrenamiento ocurre algo que se llama el retropropagación, el backpropagation, para ver cómo ese error que se ocurre al final, si fue, de quién fue, como dicen, la culpa. Si el error estuvo mayor en esta neurona, en esta, y comienza como a ir ajustando estos parámetros de W, perdón, y B. ¿Cómo ocurre de esta manera? Pasemos acá al esquema de la derecha. Entonces, supongamos que tenemos aquí una variable de entrada X, ¿sí? En ocasiones acá, donde veamos la variable A, quiere decir que pasó por una función de activación. En ocasiones una variable de entrada le hacen una activación o le hacen un ajuste. Ahorita vamos a ver qué posible ajuste se le puede hacer a esos patrones de entrada. Tenemos nuestra variable A inicial, entra nuestra primera neurona. Veamos esto mejor, tal vez así como cerrado. Cada uno de esos cuadritos es una neurona. Vamos a hacer primero el paso hacia adelante. Entramos a la primera neurona, vemos que ahí la función de activación va a ser una ReLU. Se hace el cálculo de nuestra suma ponderada Z, se tuvo unos parámetros iniciales W y B, con esos cálculos se obtuvo un nuevo valor de A que entró a la siguiente neurona. Entonces llevamos esto a la capa 1, capa 2 y la capa 3. ¿Sí? Entró a nuestra capa 2, donde también la función de activación es una ReLU, se calcula nuevamente, se hace la sumatoria ponderada considerando unos Ws y unos Bs, se procede nuevamente a obtener un valor, ese valor entra finalmente a nuestra capa final. Acá vemos una función de activación sigmoide. Bueno, aquí podemos decir que tal vez lo que en esta implementación se está haciendo una clasificación, porque ya vimos que la sigmoide es como la más óptima y adecuada, o al menos esto que en la última capa, si se encuentra, es para los procesos de clasificación, de queremos como nuevamente definir qué objeto a qué corresponde, si fractura, no fractura, manzana, pera y eso.
entra y nuevamente se hace ese cálculo de esa suma con Ws y Bs respectivos de esa neurona y sale nuevamente nuestro valor A. Pero este, como ya fue la última capa, fue el último cálculo que se hizo, lo podemos llamar como Y gorro o nuestro valor predecido, ¿sí? Pero entonces ahora lo que he mencionado, ¿cómo podemos estar seguros si ese valor predecido fue correcto o no? Pues comparamos con nuestro valor inicial, el Y normal. Hay diferentes pues, ecuaciones o herramientas para pues, calcular esto. Está, por ejemplo, el error cuadrático medio para la función sigmoide. Hay explícitamente una función esta es función de costo, pérdida, error, como lo quieran tomar de momento, que es adecuado para sigmoide. Entonces comparamos como la diferencia en lo que predije, lo predicho y lo real, ¿sí? Lo ideal en como el concepto matemático siempre llegar a una que la diferencia sea lo más cercana a cero o lo que sea lo más mínima posible. Tal vez no llegue a ser cero precisamente, pero sí como que en un momento de que comienza a caer, vamos acá una gráfica del error, comienza el error alto y lo ideal es que comience a bajar conforme se va entrenando la red y si llega un momento en que se estanca, listo, bueno, hasta acá quedó la red y no entrenó. Pero lo que les digo, no necesariamente va a llegar a cero, va a llegar a un punto en que se estanque y ahí quedó y como dicen, hasta acá llegó el funcionamiento de la red. Listo, conocidos como dicen ese error, queremos hacer ese proceso de backpropagation, regresarnos como para corregir y ver qué red neuronal o en qué punto fue que hubo como esa asignación de valores de pesos de W y B equivocado. Entonces aquí, si ven como aquí ya las siglas que se están usando, nos dan como un ejemplo de cómo se está haciendo esa retropropagación, que es implementando pues las derivadas, que pues la derivada nos permite conocer pues de una función, es ver cómo esa función se ve afectada o se ve influenciada por una variable, ¿sí? Entonces si tenemos que la derivada, por ejemplo, de un valor con respecto, digamos, a x es muy alta, quiere decir que nuestra variable o la función se ve fuertemente influenciada en sus resultados por ese valor de x. Si la derivada con respecto, digamos, a x, esa función no se va a ver muy afectada. Entonces lo que se hace es, se hace la derivada de esa función de costo, se reemplaza, se mira cómo es el valor, nuevamente se hace el proceso inverso, ingresamos a la última capa, se miran los valores de las derivadas también de esa función de costo con respecto a cómo esa función de costo se ve influenciada o afectada por el peso W, por el sesgo, y dependiendo, digamos, de si el valor es alto o bajo, se hace como un ajuste, ¿sí? Se recorta, se hace que este valor W inicial aumente o disminuya igualmente el valor de B. Luego de haberse hecho en la última capa, en la capa 3, sale de nuevo otro valor y procedemos a hacer lo mismo, ver cómo ese valor que salió acá, este DA2, se va a evaluar cómo se ve influenciado por el peso de esa neurona y por el sesgo de esa neurona. Y así sucesivamente hasta regresar a nuestra primera capa, se ajustan nuevamente los parámetros y ¿qué sucedería? Pues vuelve y entra a la primera capa neurona, se vuelve a proceder a hacer el cálculo, vuelve a salir un valor de A1, pasa por ReLU, así sucesivamente y sale. Y ese ciclo iterativo, pues hay condiciones como la cantidad de iteraciones o ciclos que se va a hacer como ese parograma, lo que ya dijimos, puede ser también ponerse un sesgo de que llegue el valor mínimo de 0, también de que llega un punto en que la iteración no va cambiando el error, o sea, no se está mejorando la red y ya ahí se detiene. Entonces esto es más o menos como la interpretación matemática de cómo funciona una red neuronal. ¿Por qué se les llaman redes neuronales? Acá tenemos una ejemplificación, como dicen, como lo comparan, pues hay autores que no les gusta mucho esa comparación con el tema del cerebro, porque pues hace bien que es muy sesgado, pero pues si miramos una neurona biológica se encuentra pues por las dendritas, el cuerpo de la célula, de la acción y pues unas salidas. Nuestra red neuronal artificial se compone más o menos de la misma manera, que tenemos las dendritas van a recibir la información, van a entrar al cuerpo de la neurona, acá, se hace un cálculo, luego pasa pues a esta función, aquí procede el nombre de función de activación y porque también muy relacionado con la parte biológica, es que si uno compara pues el cerebro no siempre va a estar completamente activado, no todas las partes del cerebro, todo eso depende pues de cómo digamos qué tareas se esté ejecutando. Entonces pues hay muchos autores que relacionan a la función de activación de esa manera, de ver
¿qué influencia va a tener cada una de esas neuronas para ejecutar esa tarea? ¿Sí? Entonces, ese es como también el objetivo o como se planteó en la teoría de esa activación. Y pues finalmente va a salir y va a proceder nuevamente a pasar tal vez a otras neuronas o simplemente ya sale a dar un valor definitivo. Tal vez digamos como una aclaración de por qué eh, habíamos dicho de que se deben hacer ajustes a las variables de entrada, como habíamos visto acá, que no ingresa como tal una X, sino un A sub 0, es porque a veces trabajamos valores muy grandes, digamos, hablando de posición de coordenadas geográficas, un millón que trabajamos, pero si miramos nuestras funciones de activación están en valores de, acá en esta, -1, 0, 1, ¿sí? Tanto en el eje X como el eje Y, para todas se están viendo representadas de esa manera. Y ya vimos que para el proceso de retropropagación ocurre también el tema de las derivadas. Y si miramos, por ejemplo, acá, que aquí sería un ejemplo de cuando la derivada no cambia, 0. Entonces, en este punto, digamos, de la función, no se ve muy influenciada. Entonces, si yo tengo números muy grandes que se salen, digamos, de este rango, si estamos por acá, el aprendizaje de mi red neuronal va a ser muy demorada o puede que nunca converja. Entonces, ahí entra el tema de que se busca como estandarizar las variables de entrada a valores entre 0 y 1 o -1 y 1. ¿Sí? Para que, digamos, cuando ocurran esas funciones de activación sea como más convergente esos valores, porque, digamos, si caemos acá, las derivadas funcionan perfectamente, pero ya en estos extremos, cuando los cambios son pocos, no se va a ocurrir ese ajuste y puede que nuestra red neuronal se estanque. Bueno, continuando, digamos, ya como un ejemplo, como práctico, vimos que necesitamos unas variables de entrada, conseguimos, digamos, como geólogos podemos tener un dataset muy grande, de una tabla de Excel, con información de, por ejemplo, acá tenemos latitud, la ciudad, la longitud, provincia, región, la área geológica, vemos por acá que también hay valores magnéticos, de gravimetría, acá hay sísmicos. Entonces, toda esta información puede ingresar a una red neuronal. Que toda nos sea útil depende de cuál sea nuestro objetivo. ¿Sí? Podemos comenzar, digamos, tal vez usando longitud, latitud, a ver qué nos da. Entonces, aquí, por ejemplo, esta sería en la imagen de la izquierda. Está simplificado todo con colores para no complicarnos mucho. Y pues lo otro también es que cuando tengamos en una tabla información, digamos, de texto, ese texto debemos convertirlo en números. Por ejemplo, si esto es un tipo de roca, cada uno de esos colores representa una litología, entonces debemos reemplazarla. Por ejemplo, digamos, 0 va a ser unidades sedimentarias marinas, digamos, el ígneo, el 1 corresponde a cosas ígneas, ¿sí? Entonces, eso pues son consideraciones que la red neuronal no va a entender una palabra, un texto, va a entender un número, entonces es bueno como hacer esos cambios. Entonces tenemos mucha información y nos gustaría crear un modelo para crear predecir, generar este mapa geológico que tenemos acá a la izquierda. A la imagen derecha vemos 4 gráficas, 4 modelos de redes neuronales entrenadas de manera diferente. Llamamos esto la 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, miremos de momento la 1 y la 3, que parecen semejantes. Vemos que, pues, por ejemplo, acá el sector tono morado, acá se localiza en la misma área. También acá hay como este sector amarillo. Acá este otro sector amarillo. Se ven muy semejantes estos dos mapas. Pero vemos una diferencia pues muy clara, que es que esta red o modelo, las gráficas son muy rectas, las curvas son rectas, o sea, no hay curvas, la verdad. En cambio en esta, las curvas son más suaves. Esto fue porque para la gráfica 1, las funciones de activación fueron rel. Para el modelo de la red neuronal, la figura 3, fue la sigmoide. Porque ya vimos que pues la sigmoide para el tema de clasificaciones es un poco mejor. ¿Sí? Pero es necesario, digamos, implementar sí o sí siempre la sigmoide, pues no necesariamente. Las gráficas 2 y 4, ambas son implementadas con ReLU y vemos que hay un cambio. Porque, digamos, se había mencionado implementar siempre primero ReLU
porque al momento de entrenar, hacer la retropropagación y volver a ajustar los pesos y los sesgos, es mucho más rápido que lo que puede tardar en una sigmoide. Porque nuevamente, si estamos en el tema de derivadas, si llega a caer nuestro valor por acá, en estas zonas ya casi llanas, ya planas, es muy difícil que, digamos, o el ajuste va a ser mucho más demorado. ¿Sí? En cambio, con la ReLU va a ser más rápido. Pero entonces, si ambas, digamos, la figura 1, la figura 2, fueron con funciones de activación ReLU, ¿por qué hay esa diferencia? Ya vimos que pues una red neuronal está constituida por capas y que cada capa tiene un número de neuronas. Acá entran nuestras variables de entrada, X, para al final dar un Y. ¿Qué es lo que pasó con la figura 2 o el modelo 2? A esas capas, tienen el mismo número de capas, todas fueron entrenadas con el mismo número de capas. Lo que hizo que se aumentó fue el número de neuronas, el número de punticos que teníamos. Entonces, si tenemos más neuronas, eso nos permite como ver muchas más cosas, como que se le dé la flexibilidad a pensar como un poco más y encontrar más patrones. Pero aún así, si miramos ya con la 4, el modelo 2 pues se puede generalizar de que si comparamos el 2 con la original, es algo parecido, ¿sí? Pero pues no necesariamente. Adicionalmente a eso, el 2 tiene más información con la que se entrenó con respecto a la 1 y la 3, lo que decíamos, variables de entrada. La 4 tiene aún más variables de entrada y vemos que ya se va refinando un poco más, se sigue usando ReLU y vemos, por ejemplo, acá este sector de la parte inferior derecha de la imagen 4, como aquí es algo más recto, hay una diferencia con la 2, que se puede ya ir asemejando como esta diferenciación en la imagen original, donde este sector azul está constituido pues por un tono rojizo. Entonces aquí podemos ver como 4 modelos que se implementaron, el 1 y el 2, usaron aquí podemos ver como dicen la diferencia ya a veces de la función de activación de ReLU, sigmoide, de una manera visual que puede influenciar si las curvas eran más rectas o no, más curvas, pero no necesariamente va a siempre a sesgarnos a dar resultados rectilíneos. Ya vimos que si aumentamos el número de neuronas, como ocurrió en el modelo 2, ya puede comenzar como a ser más flexible y dar más curvatura a esos modelos, desde el punto de vista, ¿no?, del mapa. Pero pues también fue requerido introducirle pues más información, entre más información, que sea como dicen, coherente, competente para nuestro objetivo, la red neuronal va a converger un poco más rápido, va a ser incluso más acertado. Por ejemplo, si miramos nuevamente las figuras 1 y 2, los colores de naranja no los identificaba y los rosados tampoco los identificaba. Ya al ingresar la información adicional, sí comenzó a identificar tonos rosados. Por ejemplo, aquí está el naranja y acá hay un rosadito en la imagen 4. Entonces ahí entraría, digamos, de todo este dataset que teníamos de entrada, como nuestro criterio como geólogos, ir considerando qué es lo que queremos hacer. Si quiero hacer una clasificación de geología, pues si tengo la información de gravimetría, magnetometría, puedo hacer como esa clasificación geológica, es decir, un modelo para que me haga esa predicción, pero no necesariamente, digamos, podemos hacer una predicción de clasificar unidades geológicas, también podemos hacer una predicción de valores. Pero pues supongamos que esto es una anomalía cualquiera, entonces nuevamente acá en la imagen de la derecha es la original, se creó un modelo para implementar y que trate de predecir valores de cualquier anomalía pues que ustedes consideren, una anomalía gravimétrica, magnética, pero hay que ser conscientes nuevamente de los valores que vayamos a tomar siempre como de criterio para ingresar, ¿sí? Tenemos que ser, como dicen, ya muy justos de que sean criterios suficientes y también esto entra en juego también qué tan poblado, tan denso tengamos nuestra información. Porque vimos que se hizo un entrenamiento, pero nunca se ha hablado, digamos, de la parte de cómo se condicionan, digamos, cómo se compara, ¿sí? Entonces supongamos que usted no tiene información de esta área, de acá, usted puede crear un modelo a partir del resto del área para predecir este sector, este que acá estoy coloreando. Pero tiene que ser consciente que los valores que usted está sacando de estos sectores, la información, digamos, de localización, de gravimetría, magnetometría, ¿sí?, también los voy a tener acá. ¿Sí? No puedo tener valores o espacios vacíos porque no sería como congruente. Volvamos a la gráfica de pandas.
acá. Supongamos que esto es nuestra tabla, independientemente de los nombres de las columnas, no los miremos, pero miremos que, por ejemplo, acá hay valores vacíos, ¿sí? Este es un valor vacío, aquí también. Incluso esta fila completamente está vacía, ¿sí? Entonces, antes de comenzar cualquier entrenamiento con la red, tenemos que conocer muy bien nuestros valores de entrada y ver qué vamos a hacer con esos datos donde no hay información, valores nulos. Es diferente un valor nulo a un valor vacío o que no se tenga información. Casi siempre el NaN quiere decir que no tengo información. O sea, nunca nadie fue. Otra cosa es que aparezca un cero. Si dice un cero, no, ahí el valor es cero. Entonces tenemos que, pues, allá eso es como la parte estadística de considerar y ver cómo toda esa gran información que tenemos, qué columnas tienen información en todos los puntos. Después ver si, digamos, esos puntos los podemos completar tal vez con una red o qué podemos hacer como para llenarlos. Hay gente que pues dice, no, llenémoslo con la media, el resto de valores y estos valores ya tienen un valor significativo, pero pues ahí depende nuevamente de nuestro interés como geólogos, qué es lo que vamos a hacer. Y pues esta es la bibliografía. Pues muchas gracias, no sé pues, si tengan preguntas para responderles.